Hola, muy buen día. Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a ver este bloque de la guía de español que se titula Concordancia entre sujeto y predicado. ¿Cuál es el propósito del bloque? Es identificar la oración y sus elementos a partir de un enunciado. Una oración es la parte fundamental de nuestro lenguaje, ¿sí? Para comunicarnos es el núcleo del lenguaje. Usar correctamente las formas personales e impersonales del verbo para redactar oraciones y frases y explicar cómo concuerda, cómo tiene coherencia el sujeto y el predicado a partir de un ejemplo dado. Si todavía no saben lo que es el sujeto y el predicado, pues vamos a recordarlo, o si no se acuerdan. Sí, de las partes más importantes de todo lenguaje o de todo idioma, pues es su gramática. Sí, las estructuras que tiene el, el idioma. En este caso, el español, pues son pues es del idioma o del lenguaje que tiene más eh, estructuras, ¿sí? Eh, verbos, verboides, adjetivos, diferentes formas de conjugación, indicativo, subjuntivo, y todas estas formas, pues, hacen que el español sea uno de los lenguajes pues más difíciles de aprender. Nosotros ya eh, nacimos en un entorno hispanohablante, entonces pues por naturaleza o de forma natural se nos da el lenguaje, ¿verdad? Podemos comunicarnos, aunque muchas veces no conocemos en fondo la gramática, pero sí podemos comunicarnos, podemos expresarnos por la gran cantidad de práctica que hemos tenido. Bueno, el día de hoy vamos a entrar un poquito a profundidad a la gramática y vamos a ver lo que es la oración. La oración es la unidad mínima del lenguaje con sentido completo. ¿Sí? Es decir, la oración es la que le da un sentido a lo que decimos. ¿Sí? La oración es la unidad mínima. ¿De qué se compone? De un sujeto y un predicado. El sujeto es la persona, animal o cosa de la cual se dice algo. Y el predicado es lo que se afirma o niega del sujeto. Aquí tenemos un ejemplo. Patricia escribe un cuento de fantasmas. Entonces, este es el sujeto, Patricia. ¿Sí? El sujeto puede ser simple o puede ser compuesto, es decir, puede ser de una sola palabra o de varias palabras. Por ejemplo, aquí tenemos, la niña nueva respondió rápido todas las preguntas del examen. Lo que se dice de el sujeto es que respondió rápido a todas las preguntas del examen. Entonces, ¿quién es el sujeto? La niña nueva. Los maestros puntuales recibieron una felicitación por parte de la escuela. ¿Quién es el sujeto? Los maestros puntuales. En este caso, el sujeto está conformado por dos o más sustantivos unidos por una conjunción. Acá tenemos la estructura de fulano, mengano y sutano, es decir, varias personas, un sujeto plural como este, Miguel y Heriberto, compraron regalos para los niños, ¿sí? El predicado se compone de la acción, o sea, del verbo, y de lo que se dice que hicieron, es decir, compraron regalos para los niños.
Para encontrar el sujeto, nosotros nos tenemos que preguntar, ¿quién? ¿Quién compró los regalos para los niños? Miguel y Heriberto. Tenemos, por ejemplo, Quique, Manuel y Pablo. Un, un ejemplo en plural. Quique, Manuel y Pablo son buenos amigos. ¿Sí? ¿Quiénes? Quique, Manuel y Pablo. Ellos son el sujeto. En este caso es un sujeto plural, tres personas. El sujeto, también tenemos el sujeto tácito o implícito, ¿sí? Por ejemplo, escribo un cuento de fantasmas. Escribo un cuento de fantasmas. La pregunta es ¿quién? Pues yo, ¿verdad? Yo, ese es el sujeto. Yo. El sujeto puede ser yo, tú, él, ellos, ustedes, nosotros, ella, ellos. En este caso es yo. Escribo un cuento de fantasmas. No está escrito este yo, pero por la forma del verbo, escribo un cuento de fantasmas, se entiende que es yo. Denme un momentito. Ok, listo. Ahí disculpen el tiempo de espera. Luego por acá tenemos también las oraciones que solo están formados por una palabra, las llamadas unimembres, o sea, de un solo miembro, una sola palabra, como llueve o cambió. Aquí la pregunta sería ¿quién o qué llueve? Pues se puede hablar del ambiente, ¿verdad? En el ambiente llueve, el sujeto sería el ambiente. Cambió, Juan cambió, el clima cambió, ¿sí? Él cambió, eso llueve, ¿sí? Ahí también tenemos un sujeto tácito, como eso y él, en una oración compuesta solamente por una palabra. Y ahora vamos a ver lo que es el verbo. Disculpen, aquí está, el verbo, ahí se me movió mucho, disculpen. El verbo es el corazón de la oración y es donde se encuentra el núcleo del predicado. Recordemos que una oración se compone de sujeto y predicado, de estas dos partes, sujeto y predicado. En el predicado está el verbo y de forma específica, el verbo es la acción realizada por el sujeto. Es la acción realizada por el sujeto.
Aquí tenemos un ejemplo. Ayer escribí el primer capítulo de una novela corta. Tenemos un sujeto implícito o tácito que es yo, ¿verdad? Ayer yo escribí. No está aquí este, escrito el yo. Sin embargo, sobreentendemos que aquí está yo escribí. Y la acción, lo que hace el sujeto, ese es el verbo, el núcleo del predicado. Todo esto sería el predicado, el predicado, y este, escribí, sería el verbo. Ahora bien, existen verbos transitivos e intransitivos. Los transitivos son los que transfieren la acción hacia un objeto. Por ejemplo, aquí tenemos una acción, comer. En pasado, anoche me comí unos tacos de bistec. Este es un verbo transitivo porque la acción se transfiere hacia el objeto, hacia un objeto que son unos tacos de bistec. La acción es comí. ¿Qué comí? Unos tacos de bistec. Son transitivos. Pero también tenemos verbos intransitivos. Por ejemplo, aquí, el edificio se tambaleó mucho durante el temblor. Aquí el verbo es intransitivo porque no hay nada o no hay nadie que tenga el poder de tambalear a otra persona, animal o cosa, ¿sí? Se tambalea solo el edificio, ¿verdad? Obviamente debido a las fuerzas de movimiento de las placas tectónicas, pero bueno, ese es otro tema. Aquí lo importante es ver que comer unos tacos de bistec o comí unos tacos de bistec es alguien, es algo que hace un sujeto, por ejemplo yo, y cae en un objeto. Yo comí unos tacos de bistec, pero aquí el edificio, ¿sí? Se tambaleó. ¿En dónde recae ese tambaleo? ¿Sí? Pues en nada, es solamente en sí mismo. El edificio, o sea, edificio, vamos a abreviarlo aquí. El edificio se tambaleó. ¿En qué objeto cae ese tambaleo? En nadie más que en él mismo. Sí, en el mismo edificio, el edificio se tambalea solo. Esa acción no puede caer en algún otro objeto o no se transfiere hacia un objeto. Ahora también podemos hablar de la diferencia entre oraciones y frases. Y la diferencia es que las frases no tienen verbo. Recuerden, un verbo es una acción. Comer, jugar, bailar, soñar, divertir, forcejear, correr, todas estas son acciones. Manejar, nadar. Pero las frases
no tienen verbo. La niña feliz. Aquí no hay ninguna acción, solamente dice la niña feliz. El monstruo espantoso. Los grandes problemas psicológicos de la vida moderna. Todas estas son solo frases. La felicidad e infelicidad de otros. Las velas encendidas a la medianoche. ¿Sí? Todas son solamente frases, porque no tienen un verbo. Cuando no hay un verbo no las podemos considerar oraciones. Son solamente frases. Ahora vamos a pasar a las formas impersonales del verbo. Es decir, cuando un verbo no está conjugado, ¿sí? No se les llama verbos, sino verboides. Y pueden ser infinitivos, participativos y gerundios. Vamos a ver la característica de cada uno de ellos. El infinitivo es el que tiene las terminaciones ar, ir. Por ejemplo, cantar, comer, dormir. Son verboides, no está conjugado como verbo. En cambio, si digo yo canto, él come, ella durmió, ahí ya lo estoy conjugando. Le estoy dando una terminación que se refiere a un tiempo y a un sujeto. Por ejemplo, vamos a conjugar cantar en tiempo pasado. Yo canté, él cantó, ella cantó, nosotros cantamos, ellos cantaron, ustedes cantaron, ¿sí? Ahí sí está conjugado en tiempo pasado. Si lo quiero conjugar en tiempo futuro, yo cantaré, él cantará, ella cantará, ellos cantarán, nosotros cantaremos, ustedes cantarán, ¿sí? Pero mientras terminen ar, ir, mientras tenga esa terminación, son infinitivos. No tienen tiempo ni sujeto, es decir, no están conjugados a un tiempo ni a un sujeto. También tenemos los participios, hado, ido, tos, ocho. Estas terminaciones hacen referencia también a un verbo en participio que no tiene un tiempo ni un sujeto. Por ejemplo, firmado, leído, frito, impreso, hecho. Yo he firmado. Ellos han firmado. Ustedes han firmado. Se ha firmado el contrato. Lo que estoy conjugando es el verbo hacer, ¿verdad? O el verbo haber, ¿sí? Más bien el verbo haber, ¿sí? Esto es algo muy común, la confusión entre hacer y haber, pero puedes diferenciarlo así. Yo habré firmado, él habrá firmado, ellos habrán firmado, él habrá leído, ellos habrán leído, ¿sí? Estoy conjugando el verbo haber, pero este verbo auxiliar firmado, leído, frito, impreso, hecho, no se conjuga, no tiene tiempo ni sujeto. Tenemos también el gerundio, que tiene las terminaciones ando, yendo, por ejemplo, revisando y respondiendo. Yo estoy revisando, yo estaré revisando, yo estaría revisando, yo estuve revisando. Revisando se queda igual, sin sujeto ni tiempo. Lo que estoy conjugando es el verbo estar.
estoy, estaré, estaba. Y los verboides nunca pueden ser el núcleo del predicado, porque no son verbos conjugados. Nadie puede decir yo llegar ayer, tendría que decir yo llegué ayer. Tú caminando demasiadas horas, tendría que decir tú has caminado demasiadas horas. La comida frita en la tarde, podemos decir la comida estuvo frita en la tarde. O ella hablando por teléfono. No podemos decir eso tampoco, sería ella está hablando por teléfono. Ay, disculpen. Ahora vamos a hablar de los complementos del sujeto. El núcleo del sujeto es el sustantivo. Por ejemplo, aquí, Esmeralda baila tango. ¿Quién baila? Esmeralda. Entonces, Esmeralda es el sujeto y el sujeto es un sustantivo. Bueno, se conforma principalmente por un sustantivo, pero no necesariamente todo el sujeto es todo el sustantivo. Por ejemplo, aquí el sujeto en la segunda oración que dice, la maestra de ballet me preguntó por qué no tengo amigas, perdón. La maestra de ballet me preguntó por qué no tengo amigas. ¿Quién es el sujeto? La maestra de ballet. Pero el sustantivo solamente sería maestra. Todo este es el sujeto y nada más maestra es el sustantivo. Sí, puede ser que el sujeto sea solo un sustantivo o puede ser que eh, el sujeto esté conformado por un sustantivo y otras palabras, como la maestra de ballet. Aquí tenemos un ejemplo. Ángeles y Lupita van al mercado. ¿Sí? ¿Quiénes son los sujetos? Ángeles y Lupita. Y también son los sustantivos. Ángeles y Lupita es un sustantivo. Un sustantivo puede ser un animal, cosa, persona. Y los sujetos de más de una palabra contienen modificadores directos e indirectos. Los modificadores directos son aquellos que se subordinan al núcleo del sujeto sin necesidad que les ayude ninguna preposición. Pueden ser adjetivos o artículos. Los adjetivos son grande, bajo, alto, feo, bonito. Y los artículos son la, las, los, el. Por ejemplo, aquí tenemos esta oración. Una niña alta apareció detrás de la puerta. El sujeto es una niña alta. El el sustantivo es niña. Sí, todo este es el sujeto. Todo ese es el sujeto. Pero el puro sustantivo es niña. Y esto que está marcado en negritas, alta, es el adjetivo. ¿Sí? Se encuentra pegado al núcleo del sujeto, o sea, al sustantivo, y lo transforma. ¿Por qué lo transforma? Porque no es cualquier niña, ¿verdad? Es una niña alta.
Entonces aquí el modificador alta se encuentra pegado al núcleo del sujeto, pero también tenemos modificadores indirectos que requieren la ayuda de una preposición para modificar el sustantivo, es decir, de una palabra antes o entre el sustantivo y entre el modificador. Por ejemplo, la maestra de ballet, el monstruo del armario. Aquí tenemos la preposición de, del. No, no se escucharía para nada bien si solo decimos la maestra ballet, el monstruo armario. No, la maestra de ballet, el monstruo del armario. Y también tenemos complementos del predicado. ¿Cuáles son los complementos del predicado? Pues, por ejemplo, en el espectáculo de anoche canté 2 veces, ¿sí? Para empezar, vamos a ver quién es el verbo. En el espectáculo de anoche, ¿qué hizo? Cantó. Canté 2 veces. Este es el verbo. El verbo es el núcleo del predicado y es un verbo porque ya está conjugado, ¿verdad? Yo canté, o sea, está conjugado para el sujeto yo y para el tiempo pasado. Otro complemento del predicado es el complemento directo o el objeto directo. En el objeto directo o el objeto directo lo encontramos en la oración preguntando qué. El hada de los dientes trajo regalos. ¿Qué trajo? Regalos. Entonces, otra forma de localizarlo es sustituir lo que se piensa que es el objeto directo con los artículos lo, los y las. En este caso sería los regalos. El hada de los dientes trajo los regalos. ¿Sí? Así es como podemos identificar el objeto directo. El hada de los dientes los trajo, refiriéndose a los regalos. Si la oración tiene coherencia, es porque ese es el objeto directo. Y aquellos verbos que permiten un objeto directo en la oración son los verbos transitivos. Pero también tenemos el complemento indirecto. Y para encontrarlo, tenemos que preguntar en la oración, ¿para quién? El hada de los dientes trajo regalos para los niños. ¿Para quién? Para los niños. Así que el objeto o el complemento indirecto son los niños. También podemos localizar el objeto indirecto, es con las palabras le, les, me, nos, te y se. Por ejemplo, el hada de los dientes les trajo regalos. Les trajo regalos. ¿A quién? A los niños. Tenemos también el complemento circunstancial, que es aquel que indica las circunstancias en las que ocurrió la acción que establece el verbo. Hay complementos circunstanciales de modo, tiempo, lugar, finalidad, causa, medio, destino u origen. Aquí hay algunos ejemplos. Terminé la escuela el año pasado. Es un complemento circunstancial de tiempo. El año pasado. Los recibí en la casa con mucho gusto.
Con mucho gusto. Es un complemento circunstancial de modo. Vivimos en Inglaterra. Es un complemento circunstancial de lugar. En Inglaterra. Tenemos también la concordancia entre sujeto y predicado, donde decimos que para que una oración tenga sentido, tenga coherencia, el sujeto debe concordar con el verbo en género y número. ¿Sí? Por ejemplo, la habitación es fresca. Las habitaciones son frescas. No podemos decir la habitación son fresca, porque aquí estamos hablando de un sujeto individual y son se utiliza para plural, ¿sí? Y para un género, pues habitación, este, de forma plural, un género, en este caso femenino. Recordemos que el español pues tiene géneros femeninos y masculinos, que con el lenguaje inclusivo se ha buscado ahí que no haya géneros, y bueno, es algo que tal vez se modifique a futuro. No, no, no se ha modificado aún, pero algunas personas que ya optan por eh, por no establecer géneros, ¿verdad? En los sustantivos, en los sujetos. Y tenemos el ejemplo de cómo un adjetivo se debe referir a un solo sustantivo para que concuerden género y número. La habitación fresca es la de enfrente. Las habitaciones frescas son la de enfrente. Y una observación para finalizar la clase es que el desorden en un enunciado puede provocar varias interpretaciones. Por ejemplo, aquí vamos a poner un ejemplo de error. Rebeca reclamó una infidelidad a su esposo que nunca existió. Rebeca reclamó a su esposo una infidelidad que nunca existió. Sí, aquí parece decir que su esposo nunca existió, ¿verdad? Cuando en realidad lo que trató de decirse es que la infidelidad nunca existió. Por eso es muy importante el orden y coherencia de la oración. Y bueno, para finalizar la clase, a ustedes les queda una actividad, la actividad de estas 9 preguntitas, sí que se les estarán enviando ahí por screenshot al grupo de WhatsApp. Estas 9 preguntitas las vamos a contestar. Recuerden que es suficiente con subrayar la respuesta correcta o la que ustedes crean correcta. Entonces, que pasen muy bonito día y nos vemos en la siguiente clase.